Hola, soy Valeria Solano. Hoy les quiero presentar Con todo y miedo, un proyecto en el que hemos venido trabajando hace mucho tiempo, que pretende hablar sobre temas como la salud mental y en general situaciones cotidianas que vivimos en la sociedad en la que estamos hoy día. A continuación les presento nuestro primer episodio. Bienvenidos a nuestro primer episodio. Como ya les mencionaba, me emociona muchísimo tenerlos aquí. El día de hoy estamos con Yanis Eliana Ramírez. Ella es psicóloga y es magíster en psicología clínica. El día de hoy estaremos hablando acerca de no sé mostrar dónde me duele. Quería hablar de este tema en específico porque a veces es muy difícil mostrar realmente, y ni siquiera mostrar, expresar lo que estamos sintiendo. Es muy difícil como mostrarnos ante las personas, pedir ayuda, ser vulnerables y a veces siquiera como entender las emociones, los sentimientos, diferenciarlo. Y pues quién mejor que usted pues para hablarnos acerca de este tema. El título de este episodio está inspirado en un libro que precisamente se llama de esta manera y es No sé cómo mostrar dónde me duele, de Amalia Andrade. Y ella más o menos habla sobre de que en esta sociedad capitalista todo está mal si no estás produciendo. Tú te puedes sentir mal, pero tienes que salir a trabajar mañana, seguir haciendo las cosas tal y como las estás haciendo, independientemente de cómo te estés sintiendo. Y a veces es más complicado que eso, a veces es más que salir y ducharse y hacer ejercicio, a veces simplemente no es que uno no quiera, sino que no le da la cabeza para hacerlo. Entonces, me gustaría que habláramos acerca de este tema. Bien, bueno, un saludo para Valeria, que fue quien me invitó a este espacio y es un espacio que sé que es producto también de su experiencia personal y me alegra que lo esté transformando en esto que le va a ayudar a otras personas. Entonces, pues mi punto de vista sobre las exigencias que socialmente se nos imponen a todos, porque creo que desde que somos muy pequeños comienzan a decirnos esto es lo que hay que hacer, esta es la rutina, no importa qué pase, hay que tener disciplina, alimentada por las redes sociales, alimentado por también la parte económica, porque cada día la vida es más cara. Creo que nos obligan de alguna manera a ir escalando y no nos permiten sentir, ¿no? Cosa que antes sí se permitía porque la gente tenía derecho a elaborar un duelo, se podía tomar un tiempo de vacaciones, ya no eran 15 días, sino era una época en donde el empleo era fijo, ¿no? De pronto para los adultos, los estudiantes tenían tiempo para leer, para realmente ser jóvenes y creo que la sociedad de ahora no nos permite eso. Hay algo que yo leí en este libro que realmente me llama mucho la atención y en serio se lo quisiera leer, de hecho por acá lo tengo como marcado. Y dice, no puedo sino intentar correr porque no lo logro, porque no descubro que estoy atascada en la arena movediza de la selva mía, donde los árboles son tan gruesos y tan altos que no alcanza a entrar el sol y por lo tanto no sé nunca cuándo es de día o de noche, cuánto tiempo ha pasado, quién soy. Paralizada, grito y pido ayuda, una y otra vez hasta que me duele la garganta. Finalmente, cuando aparece la ayuda, le digo, sálvame, sácame de acá, pídeme un helicóptero. La ayuda me mira y me dice que no me va a salvar, que me toca salvarme a mí misma. Yo pienso que está bromeando, que a lo mejor no me he expresado bien, que he minimizado la urgencia. Entonces lloro desconsolada, esperando que mi llanto se encuentre en las palabras que no he dicho y que enuncian correctamente mi dolor y mi desespero. Y no la espuma que asumo que sale de mi boca porque la ayuda no me ha entendido, que no quiero morirme y que quiero que me saquen. La ayuda me mira, me escucha llorar, ecuánime, en su cara no hay emociones, me ofrece pañuelos y cuando dejo de llorar me pasa un vaso de agua, me aconseja que me lave la cara y respire y me dice, en tu selva indomable, tú eres su dueña, solo tú sabes salir de ahí. Y yo creo que usted me entiende cuando le estoy leyendo esto porque precisamente me hace acordar de cómo llegué a usted en consulta. Yo no llegué diciéndole, Yanis,
ayúdeme por favor a arreglar esto yo misma, sino Janice, por favor, sáqueme usted de ahí, sáqueme usted porque yo no sé qué hacer. Entonces, ¿cómo, cómo entender y cómo ayudarse a uno mismo cuando uno siente que no puede, cuando uno siente que realmente no tiene las herramientas y hablando en el caso para todo el mundo, o sea, para las personas que no tienen acceso de pronto a un terapeuta, que de pronto pues por nuestro sistema de salud no tienen acceso pues a las herramientas para una buena salud mental. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo manejarlo? Sí, cómo ayudarse a uno mismo? Ujú. Bueno, pues el caso del libro puntualmente es un caso de depresión grave, por lo que entiendo de la selva y los árboles muy altos, ¿no? Y entiendo que en ese momento había una persona que le estaba ofreciendo la ayuda y era donde ella utilizaba esta metáfora de la selva y esa ayuda que le estaban prestando. Ya como tal en la pregunta que usted me hace, en psicología manejamos lo que es la terapia de activación conductual en depresiones que son muy exógenas, es decir, en personas que les cuesta hacer, les cuesta vivir, les cuesta levantarse de la cama cada día. Y lo que nosotros proponemos, y esto no es algo que lo diga yo solamente, sino es algo que está muy divulgado, podcast, redes sociales, el mismo médico que está en la EPS y que usted va por depresión le puede decir, pues intente hacer las cosas, ¿cierto? Es algo que uno dice, pues obvio, eso es lo que yo quiero hacer, pero más allá de la gratificación que uno cree que debería tener, hay una gratificación que uno comienza a construir haciendo las cosas que para uno son importantes, diferentes a vaya a trabajar, cuide de sus hijos, vaya al gimnasio, bueno, no sé, todas las responsabilidades de la vida. Más allá de esa gratificación que sé que la gente con depresión no va a tener inmediatamente, alguien con depresión, ¿qué cosas realmente le reforzarían o le harían sentirse mejor? Por ejemplo, Valeria. Podría ser las palabras de afirmación del exterior. No, ayer precisamente atendí a una joven. Sí. Ella, ella rompió con su pareja hace 4 días Mm, y me dijo, hasta hoy me maquillé para venir a la gracias. consulta. Y venía muy, muy bien, es decir, era una chica muy bonita y traía un maquillaje muy bien hecho. Y yo le dije, me alegra. O sea, que se haya obligado, y sé que es la palabra suena feo, pero me alegra que se haya obligado a mostrarse, no solamente socialmente, porque no es la máscara como de aparentar estar bien, sino de cuidarse y de querer sentirse bien con el maquillaje, porque todos sabemos que el maquillaje puede significar muchas cosas para las mujeres, pero para a quienes nos gusta maquillarnos, maquillarnos es un símbolo de cuidado, de una versión más bonita o diferente de quienes somos, ¿no? En la casa y en la calle. Y ella me demostró que estaba intentando hacer cosas que contribuyeran a su estado de ánimo, como desde algo tan simple como maquillarse, así no vaya a salir. Entonces, la gratificación que cada persona pueda construir, incluso estando en depresión, es distinto para cada una. Habrá gente que me diga, me encanta dibujar o me encanta el arte y mi depresión no me había permitido hacer nada, pero hoy hice un dibujo, hoy hice una pintura, hoy escuché esa canción que me encantaba. Eso es gratificante para alguien con depresión que siente que el cuerpo le pesa y que no puede consigo misma. Y hacer las cosas que a uno le gustan, ¿no? O sea, por eso mencionaba esto de reencontrarse. Y pues ya entiendo la pregunta porque curiosamente yo siempre le decía, siempre trato como de arreglarme y verme bien. Hay algo que se hizo como muy viral en TikTok hace poco y fue como fake it till you make it. O sea, Ujú. fíngelo hasta que lo hagas. ¿Usted qué opina de eso? Eso lo decían las abuelitas, ¿no? Se casaban porque les tocaba y al final terminaban amando a sus parejas, ¿no? Pues la verdad no tendría yo argumentos, pero desde la psicología conductual, ¿qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que a lo que yo me dedico podría ser? Porque hay un punto en el que cierta costumbre hace que la persona se sienta cómoda.
Claramente, acostumbrarse a cosas negativas no es bueno, como acostumbrarse a estar violentado o a ser violentado por alguien o a tener conductas adictivas o conductas autoagresivas. Eso no sería lo ideal, ¿no? Desde la respuesta que yo le pueda dar. Pero tal vez acostumbrarse a hacer cierto tipo de cosas, no en automático, sino porque uno se siente bien y sabe que lo necesita, puede que ayude y contribuya a restaurar un poco los ánimos, si es que eso es lo que se pretende, ¿no? Como el hecho de tener que bañarse todos los días, eso puede ser físicamente muy estimulante incluso para la parte del sistema nervioso. Si usted está en depresión y siente que el cuerpo, como decimos, no puede con él, báñese. Báñese porque físicamente va a pasar algo y es que a usted el cuerpo ya la cama le va a comenzar a picar, porque cuando uno está bañado uno como que recobra un poco de energía y ahí no hay serotonina, no hay neurotransmisores que fallen tanto, ¿no? Obviamente esto no es como una clave o no es magia, a nadie se le va a quitar la depresión por bañarse, pero estamos hablando de ciertos hábitos que uno puede recobrar, que refuerzan poco a poco esas ganas de hacer cosas. Y ya que estamos hablando de esto, a veces, y lo digo también en casos personal, es muy difícil siquiera el levantarse de la cama. O sea, no es que uno, como yo mencionaba al inicio, no es que uno no lo quiera hacer, es que a veces es muy difícil, el cuerpo pesa demasiado. O sea, y ahí es donde yo digo, pues claramente su círculo tiene de pronto que ver y ayudar, pero ¿y si uno no lo tiene? Y si uno no, y uno mismo no se ayuda, ¿qué se hace ahí? O sea, ¿cómo uno se ayuda? Ayer sucedió otra cosa interesante con respecto a eso. Estábamos trabajando la metáfora del jardín en la consulta. Entonces yo le pedí a la paciente que hiciera una jarra donde me dijera cuánta cantidad de agua le iba a echar a cada planta y cada planta representaba un área importante de su vida. Y llegó al punto, ojalá que no sé si algún día lo vaya a escuchar ella, llegó al punto en el que dibujó a su exnovio. Y ella llegó y dibujó la jarra. Yo le dije, ¿quién lo va a regar a él? Dijo, él mismo se tiene que regar. Entonces, cuando usted dice, si uno mismo no se ayuda, ese uno mismo no se ayuda porque cree que sea. Por lo que yo le he mencionado, a veces el cuerpo pesa mucho cuando está pasando una situación difícil y uno mismo no es capaz de salir de ahí. O sea, y uno dice como que quiero y quiero y quiero y lo intento, pero al final mi cuerpo no se para de la cama y no puedo hacerlo. ¿Mm? Tal vez no ha utilizado la estrategia que realmente necesita para poder levantarse de la cama. Suena lógico, ¿no? Pero a veces uno cree que viendo redes sociales va a encontrar la clave para hacer lo que uno necesita. Claramente da ideas, pero no siempre lo que otros hacen es lo que me aplica a mí o me ayuda a mí, ¿sí? Claramente también el hecho de que usted tenga personas a su alrededor que contribuyan, que la ayuden, que sirvan de redes de apoyo, pues obviamente es lo que uno desea, pero no siempre va a suceder. Entonces, un ejemplo de esto, ¿cuál puede ser? Para que usted misma se riegue, ¿sí? ¿Cuál es el discurso, las palabras, los pensamientos, lo que usted misma se dice en esos días en que el cuerpo pesa tanto y siente que no es capaz de levantarse? Pero positivo o negativo, porque uno siempre tiene como esa dualidad de lo que se quiere decir y lo que se dice realmente. No, yo quiero la realidad, quiero qué es lo que se dice. Porque estoy así, porque sigo así, yo debería pararme, yo debería hacer algo por esto. ¿Por qué? Porque siempre son como cuestionamientos todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces vamos a hacerlo ahora de esta forma. Imagínese que tiene a una persona parada en la puerta de su habitación en ese momento, un adulto con voz fuerte y le dice, ¿usted por qué no se levanta de ahí? ¿Qué le pasa? ¿Usted por qué está así? Hablándole duro. ¿Cómo suena eso? Autoritario, Exacto, suena como un regaño. Si uno mismo se regaña, ¿cómo cree que se va a animar? difícil. Exacto, ¿no cree que la forma en la que uno se habla a sí mismo es lo que hace que contribuya a la tristeza y a la pesadez? ¿No cree que es eso lo que no está bien?
O sea que el problema realmente es cómo nos estamos comunicando con nosotros mismos, cómo nos estamos hablando, Sí. porque Es una buena estrategia eso de hacerlo en voz alta, porque uno se imagina quién lo podría estar diciendo. Yo, por ejemplo, me imagino a mi abuela o a mi mamá que fueron las que me criaron y me hablan así. De hecho, pues yo no me hablo así. ya que lo mencionas es bonito porque en esos mismos momentos, cuando ya estoy como cansada del mismo cuestionamiento, es como me miro al espejo, me digo como que usted puede, esto no la va a tumbar, usted puede hacer algo. Y es en ese momento precisamente en el que me baño, decido ir al gimnasio, decido hacer cosas por mí. Y es curioso porque no lo había notado. Es como ese cambio de chip. Pues usted se cansa de regañarse. ¿Y qué queda? Tratarse bien. Es curioso porque creo que a nadie le gusta, bueno, a nadie le gusta que lo regañen. Y a mí menos. No me gusta que me digan nada. Y efectivamente es lo que hace siempre, o lo que hacemos siempre, porque no creo que sea la única. Es cierto. Para diferenciar de pronto con la gente, ya sabemos que de pronto el tema después de pandemia, todo el tema de la salud mental pues se hizo bastante cliché, el entender un poco sobre los sentimientos y muy por encima todo el mundo empezó a hablar de esto y de que todos tenemos que ir a terapia y demás, pero yo siento que realmente nadie sabe, aparte de muy pocos académicos, y en este caso usted, sobre salud mental. Entonces quisiera como definir algunos conceptos. En este caso sería qué vendría siendo un sentimiento y qué es una emoción. Mm. Bueno, empecemos por la emoción, ¿sí? La emoción es una respuesta inmediata y automática. Es como si, por ejemplo, ahorita mi odontólogo me pinchó y yo me tensioné. Sí, la tensión es una emoción porque es automática y responde a un estímulo. Pero cuando yo estoy hablando mucho de mí, abrazo a mi hija y le digo que la quiero mucho. Y eso es amor. El amor es un sentimiento que dura por un periodo mucho más largo en el tiempo. ¿Sí? Entonces, si lo vemos, la diferencia que tal vez podríamos encontrar entre ambos es que las emociones tienen una duración más corta y los sentimientos pueden prevalecer por mucho más tiempo. De pronto usted me puede decir, pero ¿y la tristeza? O sea, cuando la gente tiene depresión, pues tiene tristeza por meses y meses. Bueno, efectivamente, a ella pues hay sentimientos que pueden estar revelando efectivamente la aparición de un trastorno mental. Uno dice, bueno, ya de tristeza se me pasó esto a melancolía, ya le llamamos depresión, pero más o menos vendría siendo esa la diferencia, la duración. Precisamente de eso quería hablarle de tristeza, usted me ganó, pero está muy común hoy día que todos digamos que tenemos tanto ansiedad como depresión porque nos diagnosticamos por TikTok. Sí. Siempre, todo el mundo tiene ansiedad, todo el mundo tiene depresión. Entonces, como tienen todos estos conceptos como tan por encima, empiezan a lo mismo, a diagnosticarse. Entonces, ¿en qué momento cree que es necesario ir a terapia? Aparte de siempre, pero tipo de manera urgente porque algo está pasando realmente. Tantas razones. Dice el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5, que cuando hay un malestar clínicamente significativo hay un trastorno, pero no siempre la gente va a terapia por trastornos, la gente va a terapia por consejería, por consultoría, porque no tiene idea qué decisiones tomar. Entonces, creo que mi clave para ir a terapia es cuando uno ha utilizado las estrategias de afrontamiento que conoce y siente que no le han dado resultado. O sea, usted ha intentado solucionar y no se siente cómodo con las soluciones que ha tenido. Esa creo que sería mi respuesta. Es que me parece que a veces uno no se siente cómodo con las soluciones porque cuando pasan estos problemas, cada vez que pues claramente van pasando como más y más cosas, pues uno se va volviendo una persona distinta. Y al volverse una persona distinta, las mismas cosas que le funcionaban antes, pues ya no le funcionan ahora. Y
ahí entra un tema muy complejo, que es como el hacer las paces con la nueva persona que uno se convierte, como con dejar ir a esa persona pues sin tantas heridas, sin tantos golpes, y aceptar a la nueva persona de pronto un poco más rota. Y hablo de aceptar porque a veces es difícil como reconocer el hecho de que estamos de esta manera. Es muy difícil como hacer las paces con ello. Entonces, ¿cómo reconocerlo? ¿Cómo aceptarlo? Y cómo vernos con amor, esa nueva versión de nosotros que está eso mismo, rota. No lo vería tan rota, pero voy a poner un ejemplo que yo manejo en terapia, ¿sí? Y es que cuando a uno le cuesta, uno lo atesora. Es decir, cuando uno ha tenido que vivir cosas duras, como sea traumáticas, y usted ha tenido que transformarse, hacer cosas, pensar cosas, incluso el sufrimiento podía estar allí. Y todo eso ha pasado y usted vuelve a restablecerse emocionalmente y está, entre comillas, bien. Usted dice, todo lo que yo pude hacer, ¿a qué horas lo hice? Yo sí soy berraco, yo sí soy berraca, o sea, me siento bien con lo que fui capaz de hacer. Yo pienso que si uno es capaz de entender que las cosas difíciles tienen un sentido, no porque uno las busque, sino porque uno entiende que la vida pues tiene cierta complejidad y vivirla implica estar aprendiendo. Si uno acepta eso y deja de pelear con el mundo y con el destino y la vida y todo esto, creo que uno va a poder ir fluyendo sin necesidad de estarse aceptando todo el tiempo, porque aceptarse quiere decir que antes no me acepté. Y si no me acepté es porque no me gusta lo que me está pasando. Y si no me gusta es porque no he aceptado que esto hace parte de la vida. Y creo que a mí todo lo que me tiene que pasar es bueno, lo cual es imposible. Eso me gusta mucho porque de pronto la palabra aceptarse no sea sino sentirse cómodo con ello. Como han pasado cosas, este, pues lo que genera la incomodidad es precisamente el no sentirse bien con esa nueva versión, con lo que ha pasado. Entonces, el tema ya no sería como aceptar, sino, a ver, ¿a qué me refiero con eso y a qué quiero ir? Que cuando, y uso rota por eso, cuando uno se va como rompiendo o pasando cosas, uno le va dando como espacio al crecimiento, al expandirse, además. Entonces todo esto no vendría siendo algo malo, sino sería como siempre una oportunidad de crecimiento, oportunidad de cambio. ¿O usted cómo lo ve? Sí, claramente. Hay una técnica japonesa que precisamente lo que hace es pegar las piezas con una pintura de oro. No recuerdo ahorita el término exacto. Y ellos Ah, dicen que, ajá, si ya sé quiere de vaya. qué está hablando, y hay de hecho una canción que salió con eso, sí. Sí, 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 sí. Incluso Ay, lo intenté hacer. Kings, Kintsugi. eso. Ok, el kintsugi. Es que estaba acordándome era del ikigai, pero el ikigai es otra cosa, el kintsugi. Y lo que dice es, si algo se rompe, porque lo vamos a botar. Ujú. O sea, eso es como decir que voy a ir desechando todo lo malo que aparece en mi vida o todo lo que aparentemente ya no sirve. O sea, porque no lo transformo. Entonces ellos lo que dicen es que a eso se puede transformar en algo mucho más bello. Y de hecho las piezas hechas en kintsugi son muy bonitas. Incluso hay empresas que imitan el kintsugi y le ponen esas partes doradas, ¿no? Y creo que las personas también podemos ser una especie de kintsugi, no porque estemos rotas, porque de hecho estamos completicos. Solamente es una metáfora de las sensaciones que uno experimenta en medio del trauma y en medio de las cosas difíciles, pero es solo metáfora porque estamos enteros, afortunadamente. Entonces creo que ese término roto, creo que también se ha difundido tanto y la gente lo ha vinculado tanto a su persona y a su experiencia vital que siento que también está siendo un poco negativo o un poco perjudicial para nosotros.
Pero mire que todo esto se relaciona mucho con cómo nosotros hablamos de la salud mental, porque siempre que decimos que estamos trabajando en algo sobre esto, siempre dice como que batalla contra la ansiedad, luchemos contra la depresión. O sea, siempre son como términos muy ligados como ¿La guerra? a la guerra, sí, Sí. exactamente. Entonces, pues de igual forma como nos estamos hablando, como mencionábamos ahorita, pues de esa misma manera le estamos hablando a nuestra depresión, a nuestra ansiedad y por eso la estamos, y por eso todo el mundo yo creo que le tiene tanto miedo. Por eso es tan difícil como verla y no sé, parece como un monstruo gigante cuando en realidad debe ser como, no sé, como Un perrito. un perrito, sí, una Sí. amiga, bueno, una hormiga tampoco, Ujú. porque siempre hacen mucho daño, pero es por lo mismo que hemos normalizado mucho estos términos. Mm. Jung, Carl Jung, que todo el mundo lo conoce además, yo sé que todos lo conocen, lo han escuchado por ahí. Él decía, o bueno, él decía no, en un video que me vi, que incluso casi lo tengo memorizado, una de sus hijas decía, mi papá era una persona muy obstinada y cada vez que él tenía una rabieta, porque al ser obstinado él explotaba, siempre eso producía o provocaba un nuevo descubrimiento en la psicología. O sea, cada vez que él tenía este tipo de explosiones emocionales en donde sentía que se salía, se desregulaba y demás, siempre había algo nuevo por aprender, por descubrir, y un libro, un escrito y demás. Y yo pienso esto, porque nosotros siempre visualizamos, por ejemplo, la ansiedad y la depresión como cosas malas que no hay que sentirlas, como el coco. Sí, allá está la depresión y la ansiedad en la oscuridad, no, no vaya para allá porque lo asusta, ¿no? Y se me hace que es casi que imposible, ¿no? Nuevamente con el tema de que uno se niega, es natural. O sea, deprimirse, sentir ansiedad, sentir tristeza, nerviosismo, todas son cosas normales, solamente que las hemos satanizado, que las hemos convertido en algo peligroso y en algo que nadie debería sentir, cosa, vuelvo y digo, que no es sana. O sea, todas ellas existen por una razón biológica, por el desarrollo evolutivo del ser humano. Y lo digo siempre en consulta, eh, los seres humanos existimos gracias al miedo, porque no salimos de la caverna a dejar que las fieras nos comieran. Sí, si eso hubiera sido así, si el miedo no existiera ni la ansiedad, pues probablemente estuvieran aquí sentados dos dinosaurios, ¿no? Como en muchas de las películas de Disney, y no existiéramos como especie. O sea que cada emoción tiene un propósito, solamente que no hemos entendido qué propósito tiene. Y tal vez cuando inmediatamente comienzan a surgir cada una de las emociones de manera muy intensa, lo primero que uno debe hacer como el ojo del investigador es comenzar a entender por qué se está saliendo de control algo que es natural sentir. Sí, es como cuando uno tiene, no sé, una dermatitis. ¿Por qué tengo dermatitis si antes estaba bien, estaba bajo control? Porque algo está pasando, ¿no? Si hay mucha ansiedad, ¿qué pasó? ¿Qué cosa me está detonando la ansiedad? Si estoy deprimido, ¿por qué llegué a la depresión? Y así con cada una. Y haciendo el honor a nuestro nombre, pues hacer las cosas con todo el miedo. A veces toca, porque el miedo se extingue como el fuego cuando uno comienza a vivir las cosas que le dan miedo, ¿no? Simplemente existir. Hay un video muy famoso que precisamente habla de esto. Hablar mata la cosa. Y bueno, con esa frase me gustaría como terminar el episodio del día de hoy. Muchas gracias a usted por venir. De verdad es muy importante para mí. Hoy es nuestro primer episodio. De esta manera inicia. Y espero les haya gustado. Esto fue con todo y miedo. Vamos a Nuestro primer abrazarnos. episodio. Ay, gracias.